Wikipedia dejó de ser una enciclopedia libre y ahora es un campo de batalla digital donde la verdad sobre los judíos en Israel está siendo borrada. Esto no es solo un debate sobre narrativas, esto es envenenamiento del conocimiento. En la entrada de Wikipedia sobre el sionismo, las palabras colonialismo y colonos aparecen 170 veces. Eso es una locura. El sionismo, para quienes no lo sepan, es el movimiento nacional del pueblo judío que apoya el derecho a la autodeterminación en su tierra histórica, la tierra de Israel. Es así de simple. Mira el mapa de Medio Oriente. ¿Son los judíos un grupo pequeño que vive en el mismo lugar donde sus antepasados vivieron hace miles de años? ¿En el 1% de la tierra, los colonizadores, o son los colonizadores? Los árabes originarios de Arabia eliminaron muchas culturas indígenas y conquistaron casi todo el Medio Oriente. Mira la redacción en Wikipedia. Aunque no sepas historia o no veas un mapa, notas que algo está mal. El sionismo es un movimiento nacionalista etnocultural surgido a finales del siglo XIX en Europa. Principalmente busca establecer y apoyar una patria judía mediante la colonización de Palestina, que corresponde aproximadamente a la tierra de Israel. En el judaísmo, central en la historia judía, los sionistas buscan un Estado judío en Palestina con más tierra, más judíos y menos árabes palestinos. Muestra otro movimiento nacional que se presente así. Por cierto, el sionismo no es único, es un movimiento nacional que surgió durante el periodo en que los imperios colapsaron y se formaron los estados-nación. Pero me estoy desviando hacia la historia y para eso no estamos aquí. Estamos aquí para hablar de otra cosa, el envenenamiento del conocimiento y la guerra digital contra Israel. En los últimos 2 años he hecho bastantes videos desmintiendo a varios activistas anti-Israel. Es bastante fácil porque la mayoría de ellos dicen tonterías. Nadie puede citar un caso donde los judíos robaran tierras a los árabes antes de la guerra que los árabes iniciaron contra ellos. Ninguno puede mostrar una cita de un líder árabe en 1948 sobre los palestinos porque no existían como pueblo. Pero mi último video de desmentido fue contra un video de Ken del canal Elefantes en la Habitación. Ken no es anti-Israel ni anti-judío. Y estoy seguro de que él preferiría vivir en Israel democrático, con derechos humanos y libertad de expresión, que en una dictadura musulmana. Y aún así, su video contenía muchos errores. Si te interesa ver esos errores, mira ese video, pondré un enlace abajo. Pero este video no trata sobre los errores en sí, sino sobre cómo ocurrieron. Y ocurrieron debido a un envenenamiento deliberado y sistemático del conocimiento. Uno de los lugares más importantes donde esto sucede es Wikipedia. La mayoría de la gente piensa que Wikipedia es la enciclopedia libre, un lugar donde la verdad surgía de la sabiduría de la multitud. Eso pudo haber sido cierto alguna vez. Actualmente, la Wikipedia en inglés es un campo de batalla ideológico donde la verdad es la primera víctima. No es solo un sitio web, es la base de la inteligencia artificial. Si la Wikipedia está sesgada, tanto personas como máquinas reciben información falsa. Tal vez creas que cualquiera puede editar. No, la Wikipedia no es una democracia. Un pequeño grupo de administradores con un poder enorme dicta qué es la verdad. Y en Wikipedia, en demasiados casos, este grupo es fuertemente de izquierda y anti-Israel. Puedes comprar recuerdos de Tierra Santa en cualquier lugar, pero solo hay una manera de poseer tierra auténtica del lugar más sagrado de la Tierra y apoyar a los arqueólogos que la salvaron. En 1999, 2 arqueólogos informaron de que 9,000 toneladas de tierra del Monte del Templo fueron arrojadas como basura de forma al Valle de Cedrón. No permitiremos que 3,000 años de historia se pierdan. Durante 25 años han tamizado cada grano a mano. Monedas de la época del rey David, sellos de la era del profeta, fragmentos que tocan cada página de las escrituras. Sostén tierra auténtica y numerada del monte del templo, rescatada y certificada. No es un souvenir, es parte de la eternidad. Adquiere un pedazo de historia bíblica, apoya la arqueología y sé custodio del monte del templo. Ahora, la parte realmente peligrosa, ¿por qué debería importar esto a las personas que nunca abren Wikipedia?
porque sus computadoras aprenden de este texto, modelos de IA como ChatGPT o Gemini necesitan montañas de texto, y Wikipedia es su objetivo. Estructurada, limpia y considerada confiable. Cuando Wikipedia se contamina, se crea un ciclo cerrado de mentiras. Primero se pone una narrativa falsa en un artículo y luego la IA la aprende como hecho. Después, un periodista pregunta a la IA y obtiene una respuesta parcial. Él lo publica, luego Wikipedia usa ese artículo como una fuente externa para verificar la mentira original. Es un sistema. Quiero aterrizar esto y mostrarte algunos ejemplos y también enseñarte cómo detectar las mentiras. Un ejemplo sencillo, la guerra de 1948, mira esta frase. El conflicto escaló a una guerra civil el 30 de noviembre de 1947. Imagina que la tensión entre Alemania y Polonia en 1939 llevó a la guerra y a que 14 millones de alemanes fueran refugiados. Pensarías que algo está mal, ¿verdad? En todas las entradas sobre la guerra de 1948, la Nakba y los refugiados, nunca se menciona que los árabes iniciaron la guerra. Ese es un detalle importante, ¿no? Y no se discute que hay algunos elementos de reclutamiento en la contaminación pro-palestina. El uso de la palabra palestinos en lugar de árabes. La identidad palestina fue inventada en los años 60. Antes de eso, ningún líder árabe hablaba de palestinos al referirse a los árabes y al hablar de líderes. Si no se mencionan los nombres de los líderes árabes de 1948, eso es una señal de que el artículo ha sido contaminado por pro-palestinos. ¿Por qué? Porque todos los líderes árabes en la Palestina del mandato pidieron la destrucción de la comunidad judía. Y los tres, digamos sus nombres, Amin al-Husseini, Hassan Salameh y Fauzi el-Kawakji, pasaron la década de 1940 en Berlín con su amigo Adolf Hitler. Desde ahí llamaron a los árabes de todo el mundo árabe a aniquilar a los judíos. Así que recuerda 3 señales con las que puedes oler la podredumbre de Wikipedia. No menciona que los árabes iniciaron la guerra, omite nombres de líderes árabes y usa palestinos en vez de árabes. Vamos a Jerusalén. La entrada de Wikipedia sobre Jerusalén es una obra maestra de borrado de identidad. Comienza describiendo Jerusalén como una ciudad en el Levante. No, Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel y fue la capital de Israel 1700 años antes de que se inventara el Islam. Curiosamente, justo al principio, dice que la ciudad fue la primera dirección estándar para las oraciones musulmanas. Creo que es mucho más importante decir que Jerusalén siempre ha sido la única dirección de oración para los judíos. Y solo mira la entrada para el Estado de Israel. La palabra ocupación aparece en la segunda oración. En total, la palabra ocupación aparece más de 100 veces. Primero que nada, el término legal correcto es territorios en disputa. Israel no ocupó estas tierras de una nación soberana. Ni siquiera puedes decirme de quién se supone que Israel las ocupó. Hice un video sobre eso. Lo interesante es el doble estándar. Vea la entrada. Para China, no dice en ningún párrafo que ocuparon el Tíbet. Mira Turquía, ni una sola palabra en la introducción ni en todo el artículo sobre su ocupación del norte de Chipre. Casi todos los países del mundo tienen territorios en disputa, pero solo en la entrada de Israel aparece en la segunda oración. Un último ejemplo, la historia de Israel. Revisar lo escrito antes de octubre de 2023, Israel, llamada Tierra Santa o Palestina, es la cuna del pueblo judío. El lugar donde se cree que se compiló la forma final de la Biblia hebrea y la cuna del judaísmo y el cristianismo. Y ve lo que dice ahora. La historia de Israel comprende una región en el sur del Levante, llamada Canaán, Palestina o Tierra Santa, donde hoy se ubican Israel y Palestina. Ni una sola palabra sobre que este es el lugar donde se formó el pueblo judío y donde se escribió la Biblia. Lo que están viendo aquí es el borrado de la identidad judía y el borrado de la conexión entre los judíos y la tierra de Israel. Por cierto, otra señal de que un texto sobre Israel ha sido contaminado por pro-palestinos es el énfasis constante en los judíos europeos.
porque Europa es blanca y lo blanco es malo en la terminología de los islamoizquierdistas. La tierra de Israel siempre ha sido el destino de inmigrantes judíos tanto de Europa como de los países árabes del este y del oeste. Incluso en la época moderna, los judíos que regresaron a Israel vinieron de Yemen. Yemen, para quienes no lo sepan, no está en Europa. Borrar la historia e identidad judía tiene efectos visibles en todas partes. Hace unos meses, la Asociación Nacional de Educación en Estados Unidos compartió un mapa donde Israel fue borrado y reemplazado por Palestina. La asociación quería publicar un folleto que afirmaba que 12 millones murieron en el Holocausto sin mencionar a los judíos. Y justo ahora hay una historia sobre un curso en la Open University del Reino Unido donde querían escribir que Jesús nació en la antigua Palestina. Jesús nació en Judea porque era judío. Hay un libro sobre eso, la Biblia es muy popular. La palabra Palestina se inventó 100 años después de la crucifixión de Jesús, no por un pueblo palestino, sino porque los romanos querían castigar a los judíos. En lugar de ir a la universidad, compra mi curso express de Jerusalén. Es más barato, aprenderás más y apoyarás mi canal. ¿Qué hacemos? Primero, conciencia. Estamos en guerra. Lo primero es difundir y compartir. Mi canal no es muy grande y en los últimos meses ha habido una baja en las vistas. A veces recibo mensajes de personas influyentes que sí pueden hacer algo. Así que si eres una persona importante, haz algo. Y si no eres una persona importante, escribe un comentario y ayuda a que el video llegue a personas importantes. Puedes comentar "no soy importante" o "Wisconsin", da igual. Cada comentario, like y compartir ayuda. Si donas a Wikipedia, detente. No se trata solo de algunos artículos contaminados, es un método y en otros idiomas es peor. Incluiré enlaces a páginas que rastrean el sesgo en Wikipedia, como Wikibias, que monitorea el sesgo sistemático. Y no se trata solo de la historia, está sucediendo constantemente. En el artículo sobre Hamas, omiten que es una organización terrorista religiosa que busca la destrucción de Israel y la describen solo como de resistencia. El ataque terrorista en Boldai igual es una lucha por cada artículo. La guerra contra Israel ocurre en fronteras, pantallas, código, lenguaje, artículos de Wikipedia y motores de inteligencia artificial. La verdad debe derrotar las mentiras islamoizquierdistas. En el siguiente video hablaremos de la historia olvidada de Medio Oriente y las culturas indígenas que fueron borradas por las conquistas islámicas. Haz clic en el botón de suscribirte para que no te lo pierdas. Muchísimas gracias a todos los que apoyan el canal. Ustedes son la razón por la que puedo seguir diciendo la verdad. Nos vemos en el próximo Yalla Bye.